Bueno, queremos contarles a los profes un poquito de qué va esto. Vamos a tratar de hacer un video corto, obviamente, pero queremos hacer algo distinto, salir un poquito de la zona de confort en esto de que la educación es innovar, tratar de hacer algo distinto que sería una especie de charla entre cuatro estudiantes sobre los textos, sobre un periodo histórico que es el kirchnerismo, o el periodo que va del 2003 al 2015, en el contexto social, en el contexto de la intervención estatal y en el contexto, obviamente, de la educación. Eh, la idea es, bueno, hacer una charla apoyada en los textos que fuimos leyendo cada uno y que leímos en general y que profundizamos cada uno. Así que le doy el pase a Tati, que es la que más leyó el texto y profundizó en el texto que es más general. Así que adelante, Tati. Bueno, a mí me tocaron un par de capítulos del libro Los años del kirchnerismo. Uno de ellos se llama Un proyecto político con objetivos económicos. Y parte de la hipótesis principal de que los gobiernos kirchneristas estuvieron guiados por tres pilares básicos, que son la memoria, verdad y justicia, en la que hubo un cambio drástico con respecto a los derechos humanos y a una revisión de la historia reciente, la ampliación de la ciudadanía con la extensión, profundización y creación de nuevos derechos civiles y la inclusión social, con los cambios económicos pertinentes que apuntaron a la distribución, la redistribución de ingresos, principalmente apuntalando a los sectores más vulnerables. Ahí pregunto, la educación, podríamos decir que entra en los tres conceptos, en los tres pilares entra la educación, ¿no? O sea, principalmente la inclusión, según los textos. A mí me tocó Felsberg y Gluz, y habla mucho de inclusión. Y en lo último que vos decías, habla de trabajo docente y esto de equiparación, eh, que bueno, después lo profundizo, pero me parece que va por ese lado. Totalmente. Después, Además pensemos que después de la crisis del 2001, crisis que se extendió hasta el 2002, no había un piso social favorable para hacer absolutamente nada. Estaba todo estallado. En este sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Social, eh, se intentó acercarse a la gente. El Estado fue hacia las personas. Y desde ahí podemos pensar también la educación. ¿Cómo se dio este acercamiento, esta proximidad del Estado a la sociedad? Eh, Sí. yo estaba pensando mientras los escuchaba que me parece que el punto, el nexo coordinante de todo esto, ya que estamos viendo Estado y educación, tiene que ver con la Ley de Educación Nacional del 2006, y cómo esa ley despliega un montón de elementos de inclusión en el sistema educativo. A mí, por ejemplo, me tocó la introducción del texto de Brenner y Galli, y lo que se plantea es esto, ¿no? La interrupción de un nuevo sujeto social que, que se integra a un sistema escolar en el cual antes estaba excluido. Me igual parece que la ahí ley es el punto. Ahí yo veo un mito también. Cuando leía los textos pensaba, digo, hay una cuestión mitológica en el sentido de, porque está esto de la ley de 2006, es cierto que extiende la obligatoriedad de la secundaria, pero Sí, pensemos un poquito más profundamente y veamos que en realidad quien empieza a extender la educación obligatoria es un gobierno neoliberal. Y ahí a mí me produce cierto ruido. Porque digo, ¿con qué intenciones intensifica el gobierno neoliberal del menemismo la cantidad de años de obligatoriedad? Que después la extiende Claro. el kirchnerismo en otro sentido, probablemente, pero digo, charlemos de eso, pero que Sí, como que veo una especie de mito. Glus, en el texto que me tocó a mí, el artículo que habla sobre los jóvenes y la implementación de la asignación universal por hijos, lo que un poco pone en discusión es que en esta ampliación de la matrícula en la obligatoriedad de la escuela se sigue fomentando una matriz de exclusión y de desigualdad, porque cuando se empieza a obligar a los padres y a las familias a que los pibes en el secundario, porque en realidad lo que se obliga es la obligatoriedad de la escuela en la Ley de Educación Nacional de 2006, es el secundario hasta los 17 y 18 años. Entonces, en realidad, lo que dice un poco Luz es que eso
también viene a saldar una moratoria social de implementación del trabajo, ¿no? De inserción en el mercado laboral, que en estas políticas públicas neoliberales, y después del 2001 y la crisis, hubo muchas personas que no tenían trabajo. Entonces, en esta teoría de que la educación nos va a sacar adelante, del desarrollo social, desarrollo económico, esto era como anillo al dedo, digamos, implementar la educación obligatoria también hacía que haya un cierto halo de esperanza en este derecho a, a la educación, en que todo iba a mejorar. Creo que lo que cambia ahí es un poco la perspectiva de estos gobiernos kirchneristas en cuanto a la esperanza que da la educación más allá del desarrollo, ¿no? Económico, Sí, a mí me como tocó una cuestión también, de ampliación de derechos. a mí me tocó GLUS también junto con Felfeder. Sí. Y va en el mismo camino, porque habla también de la asignación universal, habla de la política inclusiva y de la asignación universal. Y yo ahí veía mucho que ella hace mucho hincapié en que hay una especie de cambio en cuanto a las formas de la asistencia. Yo sinceramente no llego a reconocer cuál es la ruptura tan grande en las formas, porque ella misma después dice que hay una especie de estigmatización a través de la asignación universal, porque hay una estigmatización de la pobreza que se traslada hacia adentro de las escuelas, al exigirle que para que puedan tener la asignación tengan una cantidad obligatoria de días asistidos. Y la Entonces firma digo, de la libreta. claro, la firma de la libreta y que ahí la autora habla de una especie de estigmatización. Y entonces ahí es como que yo veo una continuidad de asistencialismo, que es A ver, totalmente necesario del Estado, ¿no? Porque como dice Tati, perdón Tati, ya te dejo, como dice Tati, me parece que hay que contextualizar este periodo en una destrucción total del Estado, o sea, en un que se vayan todos, del que se vayan todos. Creo que la gran responsabilidad que tenía el kirchnerismo, para algunos para bien, otros para mal, depende de la ideología de cada uno, era reformar todas las instituciones y que la población vuelva a creer en las instituciones en las que había dejado de creer totalmente, ¿no? Sí, Tati, perdón. sí, yo estaba pensando en ese sentido, por más neoliberal que fuese el gobierno de Menem, hay una matriz peronista de un estado de bienestar que guía también cierto proyecto político, pese a que el proyecto político después es totalmente entreguista, y me parece que desde ese lugar las políticas asistencialistas iban a paliar algo de forma sectorizada. Incluso pensemos que la educación en los 90 deja de ser un faro para la población, para los ciudadanos, deja de ser una garantía de insertarse en un mercado laboral estable, porque justamente el mercado laboral se desregula totalmente. Creo que el kirchnerismo lo que viene a hacer de alguna manera es no solamente apuntar a la educación, porque si pensamos solamente qué continuidad hay en educación o qué ley es la que hay, la inclusión social se da en múltiples aspectos y creo que es un poco más estructural lo que viene a proponer como proyecto político el kirchnerismo. Y en ese sentido, la educación es parte. Y también pensemos que, por ejemplo, en el mercado laboral hay una regulación, hay una intervención del Estado. Hay convenios colectivos de trabajo que se celebran y que son muchísimos más que los que venían siendo antes. Entonces, Sí. a ver, si pensamos que la AUH se universaliza, porque en realidad antes de eso estaba el programa, eran programas, o sea, no estaba el Estado centralizado, no era una política legítima, universal y centralizada del Estado, eran programas que podía llevarse a cabo en cada municipio separado, se tenía una falsa concepción del federalismo que terminaba dejando a merced a cada municipio con cada sector vulnerable. Entonces me parece que eso es lo que hace, centralizar, territorializar, homogeneizar de alguna forma esas políticas, universalizarlas, y ahí también entra la educación como parte de un todo más global. Por eso si lo pensamos como una continuidad o ruptura en solamente un aspecto, es como que perdemos el eje. Obviamente que ese proyecto político después tiene sus limitaciones, por lo contingente también que es la historia, por las presiones externas, por lo que sucede al interior del partido, porque también se va resquebrajando todo pasado el tiempo, pero me parece que en ese sentido habría que ampliar un poquito la mirada para discutirlo en ese Bueno, sentido, en esos términos. en ese sentido, Blue, en este texto, hablando de la AUH y de las políticas en el periodo kirchnerista, lo que propone es pensar desde el cambio de paradigma de la exclusión, que antes solo se tenía en cuenta como la desigualdad de ingresos, la desigualdad era solo económica,
y ahora es multidimensional. Entonces también en el contexto del gobierno kirchnerista en paralelo se empiezan a ver múltiples dimensiones y áreas que influyen en que esos pibes y esas niñas y niños no dejen las escuelas. Entonces, la escuela es parte de la institucionalización de esta ampliación de derechos, pero también es un refugio para esas familias, por un lado por el asistencialismo, pero a cambio hay toda una estructura social que mantiene esa reproducción de desigualdad. Entonces, un poco como que lo que vienen a hacer estas nuevas políticas sociales es atravesarse por las otras dimensiones, que creo que es lo diferente con el neoliberalismo, que es solo Claro, asistencialista. y ahí está el nudo de la discusión de lo que plantea Tati, porque me parece que el problema está en cómo vemos eso. O sea, la inclusión existe, se amplía, o sea, se amplía la cantidad de matrícula, por ejemplo, se amplía en gran número. También hay un punto que es muy importante y es ver cómo se amplía la educación de gestión privada con respecto a la educación de gestión pública, porque en el periodo neoliberal es más el crecimiento de la matrícula de escuelas privadas que en el periodo siguiente, que es el que no es neoliberal. Esas son contradicciones que son muy locas y habría que estudiarlas muy a fondo. No da en este video corto para estudiarlo, pero digo, desde ese punto de vista. Y después esto que decías vos, que es lo que Gentili habla de la inclusión excluyente, ¿no? Sí. Claro, o sea, me parece que es un concepto que habría que profundizarlo mucho más. Cómo choca la inclusión en cuanto a la apertura de la escuela, que Tenti Fanfani habla de que es dice, lo voy a leer textual porque no me lo acuerdo, la escolarización como condición necesaria pero no suficiente para adquirir el conocimiento y también para una salida laboral. También se ve ahí Sí. una continuación en lo que ustedes decían de la teoría del capital humano, esto de la educación como salida laboral, o sea, hay como toda una amalgama de ideologías, de ideas, que para mí también tiene que ver, para no ponernos en jueces morales, tiene que ver con esto de que se viene de una destrucción total del Estado y bueno, se tratan de dar pasos y coincido con Tati en gran parte que hay que separar muy bien los periodos. Me parece que el primer gobierno, el de Néstor Kirchner, es una cosa, el de Cristina hay una continuidad con ese primer gobierno, pero me parece que hay dos factores que cambian mucho las cosas, que son, bueno, la crisis interna con el campo y la crisis económica internacional, ¿no? Mundial. Ahí me parece que hay un cambio, y ya cuando llegamos 2013, 2014, estamos en cosas totalmente distintas a las que estábamos en el 2003-2004, en el ámbito educativo. A mí me preocupa mucho en cuanto al trabajo docente, por ejemplo. Nico, ¿qué onda? Sí. Muy No, callado, estaba dale. pensando, no, estaba pensando que lo que vos decís lo dice Mariano Narodowski en uno de sus libros, que dice que el único indicador desde el 2003 hasta el 2015 que se mueve en educación es la cantidad de colegios privados que suben y todos los demás indicadores bajan. Entonces dice que es una oportunidad histórica de 12 años en donde con un Estado presente y con un montón de dinero puesto al servicio de sube la cantidad de Producto Bruto Interno destinado a educación, por ejemplo, pero no se ve en lo concreto, porque los indicadores muestran esto que están planteando, que es una inclusión que excluye, ¿no? Yo pensaba eso. ¿Cuántos de nosotros en nuestra práctica nos hemos quejado o reclamado por la confrontación entre la calidad y la cantidad, ¿no? Esta cosa de que se incluyan más y más cantidad de chicos y chicas en el primario, en el secundario, no viene en detrimento de la calidad educativa. Y es uno de los argumentos que van a tener Brenner y Galli cuando dicen que se hace responsable a los pibes y a las pibas que ingresan al sistema educativo de que son los responsables de que la calidad educativa baje. Entonces ahí también se da una doble exclusión, porque son los que vienen, ¿no? Ya excluidos, se los incluye y internamente se los vuelve a excluir y se los responsabiliza, son los culpables de que la calidad educativa baje. Y pienso que no es casual que hoy en la provincia de Buenos Aires estemos repensando la acreditación en los colegios secundarios, ¿no? Me parece que hay como un análisis que se hace de que evidentemente algo sucedió ahí, ¿sí? Y también lo pensaba con las neurodiversidades, ¿no? Cuando se amplía en el 2006 que los niños y las niñas con neurodiversidades tienen que estar incluidos en las escuelas, fue una inclusión
que también los excluía. Porque, por ejemplo, cito un caso textual, a mí me tocó trabajar con un niño hipoacústico. Yo no estudié lenguaje de señas, yo no me formé nunca en una escuela especial, eh, entonces fue todo muy complejo. Y uno sentía que estaba bien que esté socializando con niños y niñas diversos, ¿no? Para su aprendizaje, para sus vínculos, sus afectos, pero en algún punto estaba excluido porque yo no tenía forma de comunicarme con él. Nico, ahí me Sí, parece, hay dos cuestiones que tocas que para mí son fundamentales. Primero, que no es lo mismo incluir que integrar, son dos cuestiones distintas. El paso para integrar es incluir, pero incluir no significa directamente integrar. Y para poder integrar, necesitas en educación capacitación docente. Y me parece que es otro de los temas, por ejemplo, Ferfer lo habla, que en eso sí se avanzó, hubo capacitaciones, pero el problema es que se retrocedió en cuanto a las condiciones laborales docentes. O sea, ahí hay claro. una continuación con las políticas neoliberales de precarización laboral docente. Entonces Claro. ahí tenés como un choque. Se avanzó en la formación porque hay un montón de cursos y un montón de cosas que hicieron estos gobiernos para la formación docente, pero por otro lado, no te daban el tiempo, digamos, de poder hacerlo porque la precarización era tal, desde el punto de vista económico, que todos los docentes tenían que trabajar más horas para poder llegar a fin de mes. Entonces ahí tenés Sí, un y choque. Me parece que es un también, gobierno de contradicciones en lo educativo. Obviamente, comparado con el gobierno actual o el gobierno anterior, el de Menem, ahí no había contradicciones, no, eran bueno, casi todos los puntos negativos. Entonces, obviamente, hay que encontrar ese equilibrio para poder medirlo en el tiempo. Todavía es muy, no lógico, pero muy cercano, ¿no? También. igual también pensá en cómo lo que vimos en las clases de economía, que si bien Conectar Igualdad avanzó muchísimo en lo físico, en lo concreto, en la computadora, porque era inversión extranjera, pero la capacitación que era y la red, ¿no? Internet y el cableado, que era inversión interna, no se pudo concretar del todo. Entonces, casos de ir a una capacitación donde tenés pizarra electrónica con el capacitador y no tenés no tenés la pizarra electrónica o no tenés la conexión para poder trabajar con la pizarra. Entonces, esas contradicciones son notorias. Bueno, para no Eh, matar a los profesores y como queda poco tiempo de grabación, les doy a cada uno un cierre así corto, por favor, para cerrar esto. El mío es que es una época de rupturas y continuidades que para mí podríamos haber aprovechado un poco mejor, tanto los docentes como el Estado. Bueno, ahora estamos pagando algunas consecuencias de no haber aprovechado mejor ese tiempo. No lo pongo solo en culpas ajenas, sino en propias. bueno, yo haciendo mea culpa también de lo que dice Diego, considero que estamos en un momento histórico de revisión de nuestras prácticas, de revisión de nuestras políticas educativas, que todos con el diario del lunes tenemos una visión distinta de las cosas, pero es interesante poder plantear hoy una construcción mucho más democrática, mucho más colectiva, no solos, juntos, juntas, para poder construir nuevos marcos, nuevos encuadres, donde poder ejercer y construir, ¿no? Algo distinto. Bien, yo quería aportar que, pese a las contradicciones que me parecen inherentes al capitalismo, porque no podemos pensar de un gobierno nacional situado en un contexto internacional y que hay muchas de esas cuestiones que se van a filtrar necesariamente. El proyecto político me parece que apuntó a una mejora y a establecer una relación distinta de la sociedad con el Estado y un modo distinto de hacer Estado y de ser Estado. Y bueno, sí, me parece que es algo que, como decía Nico, se puede revisar. Estamos en un momento de mucha reflexión, urgente, necesaria reflexión respecto a la historia reciente, al pasado y a lo que podemos tomar y cómo podemos volver a construir algo que efectivamente está estallando hoy más que nunca. Y, y bueno, eso. Anita, te dejamos el Bueno, cierre. nada, comparto totalmente. Sí, muchas gracias. Está bueno porque tengo una cita que va como por este camino de revisión y de que es un poco de esperanza también, porque nos venimos como cacheteando entre nosotros, como que hicimos todo mal, de que está todo mal.
y creo que hay que buscarle ahí la vuelta para cambiar la práctica. Entonces, nada, me gustaría leer es un parrafito corto de Gluz, de Norma Gluz, y dice, es indudable que garantizar el derecho a la educación requiere, entre otras cuestiones, posicionar al otro en tanto sujeto político, camino que se comenzó con contradicciones, pero que va en dirección en avanzar en el diseño de una institucionalización que viabilice los cambios normativos presentados por la obligatoriedad escolar y la AUH, porque ella habla de eso en el texto, como políticas que acompañaron esa extensión. Tal vez sean esos cambios los que contribuyen a transformar los sentidos y prácticas que 2 décadas de política social neoliberal han tallado en nuestra subjetividad. Entonces, bueno, creo que por ahí va el resumen final para seguir revisándonos. Buenísimo, cerremos acá y esperemos que esto Muy bien, sirva Erika. y esperemos vernos en el final, ¿no? A los profes. Por supuesto, ante todo vernos en el final, eso ni hablar. Bueno, nos vemos, El gente. meme. Adiós a Gracias, todos. compa. Adiós. Gracias, compa. Nos vemos.